Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Las Huellas de Dios. Hoy tenemos un programa extraordinario. Hablaremos sobre el papel de la mujer en la economía de la salvación. Pero antes nos remontaremos al origen antropológico del hombre para entender esta situación desde una perspectiva más global. Para abordar este tema, hoy tengo a dos invitados especiales. Desde Concepción, en Chile, al padre José Adolfo Rodríguez. Hola, Padre Carlos. Te saludo a ti y a toda tu audiencia que te escucha a través de este programa. Bienvenido, padre. Es un gusto tenerlo en el programa. Y desde Guadalajara, México, la doctora Diana Beatriz Chaboya. Bueno, padre, pues muchas gracias por la invitación. Yo me siento pues muy contenta de estar aquí en tu programa Huellas de Dios y sobre todo también a ti, agradecerte pues en lo personal por este servicio que prestas, que es en beneficio de nuestra iglesia, formando un vínculo más para unirnos como hermanos y conocernos entre todos. Muchas gracias, padre. Gracias, doctora, por acompañarnos. Es un placer. Bien, queridos invitados, como sabrán, durante siglos el ser humano ha tratado de definirse y explicar su realidad. Padre José, desde el punto de vista filosófico, ¿cómo podemos responder a las preguntas ¿qué es el hombre? ¿Y cómo éste surge? Mira, Padre, desde el punto de vista filosófico, el ser humano como individuo es una unidad indivisible, ¿ok? Que está dotada de alma y espíritu, cuya mente funciona de manera racional. Esto a diferencia del resto de los seres vivos. El ser humano tiene conciencia de sí mismo, tiene capacidad para reflexionar sobre su propia existencia, sobre su pasado, sobre su presente y cómo proyectarse hacia el futuro, ¿ok? El ser humano también tiene capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto, entre lo justo e injusto, en fin. Pero me has hecho una pregunta muy importante allí, que es ¿cómo surge el ser humano? Mira, padre, a lo largo de la historia de la humanidad nos hemos preguntado siempre eso, ¿ok? Y de hecho, los primeros filósofos, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, que fueron filósofos occidentales de la edad antigua, ellos también comenzaron a preguntarse de cómo surgía todo. Ellos definieron, bueno, que nosotros veníamos a través del agua, otro era a través del fuego, otro a través del aire, en fin. Después Aristóteles decía que había un ser superior, ¿ok? Que era capaz de crear todas estas cosas. Y lo definió como un motor inmóvil, que ese motor inmóvil movía todas las cosas, pero que nadie lo movía a él, sino que él se movía por sí mismo. Siglos más tarde, Santo Tomás de Aquino volvió a hablar sobre ese motor inmóvil y definió, o concluyó, mejor dicho, de que ese motor inmóvil es nuestro Padre Creador, Dios. ¿Okay? Por lo tanto, siempre nos hemos preguntado todo ello. Por supuesto que tenemos la teoría evolucionista, está la teoría de la creación, pero sin caer, digamos, en una antropogonía, padre, de hacer aquí como que un mito entre lo que es ciencia y religión y todo esto. Nosotros los cristianos creemos en la palabra revelada, en la Sagrada Escritura, ¿okay? Y aquí nos define, por supuesto, de una manera de cómo surgieron todas las cosas. Ciertamente, la iglesia, los cristianos aceptamos la ciencia como algo cierto, pero no podemos olvidar a nuestro principal creador, al motor inmóvil, como decía Aristóteles, que es nuestro Padre Dios, que también lo vino a ratificar Santo Tomás de Aquino. Padre, a diferencia del resto de los seres vivos, el hombre es el único dotado de razón y de voluntad. ¿Cuál es el propósito del hombre y de la mujer? Bien, ya habíamos dicho que nuestra mente humana funciona de manera racional, ¿ok? Y también debemos tomar en cuenta que Dios nos dio libre albedrío, por lo tanto podemos hacer nuestra voluntad o su voluntad. El propósito de nosotros lo establece muy claro en la Sagrada Escritura.
Y lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 7, donde dice que el propósito de nosotros es glorificar a Dios Padre, ¿ok? De glorificarlo a Él. Más bien la pregunta sería, ¿cómo podemos glorificarlo a Él? ¿Ok? Y ciertamente en el Salmo 100, en los versículos 2 y 3, nos dice cómo lo podemos glorificar. Y entre uno de ellos dice que lo debemos glorificar con alegría, de reconocer que Él es Dios, de que Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Que Él es nuestro creador y que nuestro propósito es alabarlo y adorarlo, ciertamente. También nosotros cumplimos metas y propósitos, ¿no? De glorificar a Dios en nuestras vidas, de una relación franca y sincera con Él. ¿Y cómo podemos tener esa relación estrecha con Él? A través de la oración, sin duda alguna. En una conversación sincera con Él podemos establecerlo. Y por supuesto, de esa forma podemos llegarlo a amar, sin duda alguna. Dios es amor. De eso tenemos que estar muy claros. Y mientras más amamos a Dios, vamos entendiendo mucho mejor quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Ciertamente en el Salmo 139 nos dice que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Entonces, es sin duda alguna, Padre, que a través de esa conversación franca con Él, por medio de la oración, podemos comprender y a través de la acción del Espíritu Santo nos va revelando cada día cuál es nuestro propósito, tanto del hombre como de la mujer, el propósito de cada uno de nosotros que Dios ha establecido. Doctora Diana, en la historia de la humanidad, la mujer se ha visto, digamos, eclipsada en muchos aspectos por el hombre. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se consideraba a la mujer como una posesión del hombre. ¿A qué se debe esto? ¿Y en qué cambia con la llegada de Jesús, el Hijo de Dios? Bueno, padre, queriendo responder a tu pregunta sobre esta realidad muy diferente en el Antiguo y el Nuevo Testamento, tengamos pues en cuenta que en el Nuevo Testamento, bueno, eran pueblos muy primitivos, y además de eso es necesario tener en cuenta un aspecto muy importante para la interpretación histórica, para hacer una hermenéutica real. Saber dónde se escribió el texto, quién lo escribió y por qué. Recordemos que está esto lleno de subjetividades, ¿no? Y que se mezcla un poco el relato con la descripción, y a veces entra la fantasía también. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea palabra de Dios, sino tenemos que considerar esto para hacer pues la hermenéutica más real, y de ahí poder hacer una exégesis mejor. Y bueno, sí, si en el Antiguo Testamento era hacer énfasis en el estricto cumplimiento de la ley, cuando llega Jesús, esta tradición continuaba, ¿no? Pero lo que hace Jesús es revolucionar aquello. ¿En qué sentido? No únicamente llama a seguir a la mujer o reivindica a la mujer, sino que a todos aquellos sectores de la sociedad que han sido relegados, que la sociedad, que los religiosos, que los sumos sacerdotes, o sea, los representantes pues de Dios, eran a los que relegaban a estas personas, ¿no? A los inservibles, los pobres, las mujeres, toda aquella persona que tenía ciertas características o que carecía de ciertos atributos, entonces eran precisamente los nadie, los relegados, los que no servían, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Revoluciona. Es decir, importa primero la persona que la ley. Recordemos que dice, bueno, la ley, el hombre no es para la ley en el sentido pues de hombre como humanidad, sino la ley para el hombre. O sea, aquí lo que importa es la persona, sin importar género,
o orientación sexual, o color de la piel, o condición económica, ¿no? Todo esto es lo importante en el Evangelio de Jesús. Esto es lo esencial, que llama a seguirle, a quien quiera seguirle de corazón, con una entrega total, sin importar los parámetros sociales que dicen quién vale y quién no vale. Aquí en este momento es la inclusión total en el que para Jesús, para el Dios encarnado del Nuevo Testamento que irrumpe en la historia, un Dios misericordioso, un Dios de amor que libera, eso es lo que interesa. Y en este caso, pues incluye, te digo, no exclusivamente a la mujer, sino a aquellos sectores que, pues, que no eran bien vistos. Doctora, San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículos del 34 al 35, dice lo siguiente: Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mi pregunta es, ¿cuál era el rol de las mujeres en las primeras comunidades cristianas? Y si fue exactamente como San Pablo lo dice. Sí, esta segunda pregunta, bueno, que va en relación, muy relacionada pues con la primera, ¿no? Que me dices de cuál es el papel de la mujer en las primeras comunidades y luego me haces mención a esta carta de los Corintios donde Pablo menciona pues como que el rol femenino, ¿no? Y pues aparentemente la mujer está completamente anulada pues dentro de la comunidad. Y vuelvo a tocar lo que te mencioné en la primera pregunta, padre, de que es necesario pues hacer una hermenéutica bien hecha para entender el por qué, ¿no? Muchos de los escritos de Pablo, de las cartas paulinas, bien sabemos que no fueron tal cual de puño y letra de Pablo, sino gente de la comunidad firmaba como el apóstol Pablo. En este caso, pues si a esas vamos, Pablo entraría a varias contradicciones. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, Gálatas, si no me equivoco, Gálatas 3:28, ahí en Gálatas 3:28, el mismo apóstol dice, ¿no? Pablo, que ya no hay ni griego, ni judío, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, que ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, bueno, aquí lo que importa es que Jesús vino a revolucionar todo esto, ¿no? O sea, el Dios de la misericordia se encarna en Jesús y da una revolución en el amor donde todos caben, ¿no? También Pablo, en otra de las cartas, también creo que es a los Corintios, sí, carta a los Corintios 2:7, donde hace pues la analogía del cuerpo, ¿no? En la que cada parte del cuerpo tiene su función específica, ¿no? Y que todos formamos parte del mismo organismo. Ahora, si nos damos todavía en sentido más estricto y nos vamos al microscopio, vemos que estamos formados por células especializadas. Pero si así a primera vista dice, bueno, pues es un individuo, ¿no? Un individuo. Pero no, o sea, son células especializadas, pequeñas células que cumplen sus funciones específicas, ¿no? La célula del ojo es muy diferente a la de la lengua o a las de la piel. Así, todas estas células unidas forman el cuerpo, ¿no? Y eso es lo importante. Eso es lo que viene a enseñar Jesús, ¿no? De que todos somos importantes y cada quien cumple sus funciones con sus talentos, sus dones para el servicio y la construcción del reino. Y referente pues al papel de la mujer en las primeras comunidades, pues la mujer siempre sí estuvo dentro del grupo de Jesús, ¿no?
que conforme pasan los siglos en el cristianismo, como que aquello no se estudia, no importa, pero a las mujeres fue a las primeras que se aparece Jesús resucitado, ¿no? Y en este caso, pues María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, ¿no? Y así, también se menciona a Priscila y Aquila, esta pareja hombre-mujer, que eran líderes de una comunidad, y bueno, así, tanto hombres o mujeres conformaban pues parte de las primeras comunidades cristianas. O sea, aquí ya no importa tal cual como lo menciona pues Pablo en Gálatas, ¿no? A Dios, a Jesús no le importaba si eras hombre o si eras mujer o si eras homosexual o lesbiano, transgénero. ¿Qué? ¿Eso qué? Eso no tiene importancia. Lo importante es la persona. Lo importante es que la persona está por encima de la ley. Lo importante es que todos somos hijos de Dios. Y como dignidad de hijos de Dios es lo que se debe de manifestar. Eso es todo. Eso es todo. O sea, ya los demás son cuestiones de prejuicio. Pero nada más. Doctora Diana, en el último sínodo de la Iglesia Episcopal Anglicana, celebrado en Perú en noviembre del año pasado, se aprobó la ordenación de mujeres al diaconado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Padre, claro, mira, en lo personal considero que es un paso muy importante para la Iglesia en cuestión de adecuarse a los tiempos. Y haciendo otra vez pues referencia histórica, sin temor a equivocarme, te puedo decir que en 1940 fue la primera mujer ordenada dentro del anglicanismo y fue en China. El escenario fue la Segunda Guerra Mundial y pues no había varones, o sea, no había sacerdotes suficientes, y en este caso ella fue llamada al ministerio ordenado. Ahorita no recuerdo el nombre, sinceramente. No es la primera vez en la historia que la mujer ha sido llamada al ministerio ordenado. Dentro de las iglesias históricas también han cumplido pues sus funciones como pastoras. En México, desde la, no sé, segunda década o tercera década del siglo pasado, ya existían varias mujeres pastoras dentro de las iglesias históricas, la metodista, la congregacional, la presbiteriana, la luterana. Y pues bueno, eso no es una novedad o algo completamente extraordinario. Y qué bueno, o sea, esto es un paso para la iglesia. Y en cuanto a lo que me refería en las respuestas anteriores, ¿no?, en las preguntas que me hiciste, el ministerio ordenado, el servicio dentro de la iglesia como ministro de culto, no tiene que ver, te lo estoy diciendo en lo personal, por el género. Aquí no importa si eres varón, si eres mujer, si eres homosexual, si eres lesbiana o transgénero, ¿no? A Jesús, a Dios no le importa. A Jesús le importa la persona. Y si esa persona dentro del ministerio ordenado no cumple con sus funciones, pues es una célula cancerígena que no sirve, pero no por el hecho de ser mujer u hombre. Si la célula no funciona, pues está enfermando al cuerpo, lo está infectando. Y te vuelvo a insistir, o sea, no por el hecho de ser hombre o mujer, sino porque no estás cumpliendo con tu función, con la vocación a que fuiste llamado o llamada. El ministerio sacerdotal, el servicio, es poner todo tu ser, todas tus entrañas, todo tu espíritu en la construcción del reino, en el anuncio del evangelio a quienes más lo necesita dentro de los más vulnerables. Si no haces eso, si únicamente nos enquilosamos, nos acomodamos en nuestra zona de confort,
eh, pues, pues es un sacerdocio caduco, es un sacerdocio pues que no sirve. Y eso no tiene nada que ver con la cuestión de género. Así, ahora bien, si esto se aprobó, pues enhorabuena a la apertura. Gracias por las oportunidades. Y que quienes sean llamadas y quienes sean llamados al ministerio ordenado y están ahorita en estas etapas de preparación y de discernimiento, bueno, es únicamente fijarse en esos momentos en los que arde el corazón y decir, ¿sabes qué? Sí, voy por aquí. O ¿sabes qué? No. Nada más ser sincero con uno mismo y cuáles son las motivaciones que te llaman al servicio. Porque aparte de un autoengaño, es hacer daño a la institución, a la gente, y ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene el jugarle al sacerdote si no está el compromiso real? Y esto independientemente pues del género. Espero no haber contestado abruptamente ni haber sido ofensiva, sino yo quisiera en esto hacer énfasis pues a la persona como lo ha hecho Jesús, ¿no? Eso es lo que importa. Y pues enhorabuena, Iglesia Episcopal Anglicana de Chile. Padre José, ¿qué implicaciones tiene que las mujeres estén en el altar junto con los sacerdotes? ¿Y cómo se sentiría usted celebrando misa junto a una diaconisa? Bueno, padre, en las Sagradas Escrituras tenemos el primer registro de que existieron diaconisas dentro de la iglesia y lo podemos encontrar en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 1, donde Febe era diaconisa. ¿Ok? En la carta del apóstol San Pablo a Tito habla de las condiciones que deben establecer tanto los diáconos como las diaconisas dentro de la iglesia. Esto se mantuvo hasta el siglo IV y también en el siglo X. ¿Okay? Después del siglo X cayó en desuso. Luego, en los comienzos del siglo XX, en los años 1900, muchas iglesias volvieron a retomar el uso de las diaconisas para el servicio del altar. Y también tenemos un dato muy importante, más reciente, que en el año pasado, en el mes de noviembre, el Sínodo General de nuestra iglesia aprobó la ordenación de diaconisas. Por lo tanto, yo no tendría ningún problema en tener dentro del servicio del altar para la Eucaristía a diaconisas o incluso también servidoras del altar, lo que conocemos como monaguillas. ¿Okay? Y de hecho yo he celebrado Eucaristías con niñas, ¿okay? Y con adultas que ciertamente me han servido en el altar. Nosotros tenemos que dar infinitas gracias a Papá Dios por el lugar tan importante que ha tenido la mujer dentro de las Sagradas Escrituras y dentro de la iglesia como tal. Tenemos el gran modelo como es la Madre de Jesús, a María, que es ejemplo de virtud. ¿Okay? Tenemos también datos importantes como en la resurrección de Jesucristo, cuando tomamos en cuenta que Jesús no se le apareció a los apóstoles ni siquiera a los sumos sacerdotes. Cuando Jesús resucita, se le aparece a unas mujeres, ciertamente. Por lo tanto, el papel de la mujer es muy importante en nuestras vidas. También tenemos que tomar en cuenta que en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas nos establece que los bautizados somos criaturas nuevas en Cristo. Por lo tanto, no hay una distinción alguna entre los hombres y las mujeres. Todos somos bienvenidos para el servicio del altar. Somos bienvenidos para adorar, alabar y glorificar a Papá Dios. Por lo tanto, no tengo ningún problema en que tenga mujeres dentro del altar. Si tuviera problemas, de esta manera personal, con mujeres en el altar también, entonces tuviera problemas con la feligresía en general, porque ciertamente para el momento de adoración
tengo tanto hombres como mujeres. Espero que esto haya aclarado un poco esas dudas. Quiero agradecerle, padre José Adolfo, por haber aceptado la invitación al programa y a usted, doctora Diana, por su buena disposición. Quiero agradecerles por habernos regalado, pues, este coloquio enriquecedor a toda la audiencia de las Huellas de Dios. Gracias, Padre, por la invitación a este programa. Que el Señor te bendiga, que el Señor siga bendiciendo tu ministerio y bendiga a todo tu público. Chao, chao. Padre, pues muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy contenta y muy orgullosa de conocerte y de haber compartido este espacio con el Padre Adolfo. A los dos los admiro mucho y de veras, Carlos, muchas gracias por este servicio que prestas, que estás poniendo tu talento, tus capacidades para unirnos, para que el Evangelio llegue a más y en verdad formar una comunidad de vida, que de eso se trata para la iglesia. Gracias. Amigos, solo a modo de comentario, Dios no tomó del falange de un pie del hombre para hacer a la mujer y hacerla inferior. Tampoco tomó un hueso craneal de la cabeza del hombre para hacer a la mujer superior. Dios tomó una costilla del centro del hombre para hacer a la mujer igual en dignidad. Fue una mujer que por medio de ella entró la salvación a todo el género humano. Fueron las mujeres las que acompañaron a Jesús camino al Calvario, y fue una mujer la primera persona en verlo resucitado. Quizás el pecado no está en revestirlas en el altar, sino en excluirlas del mismo. Que podamos reflexionar y aprender del ejemplo de la diaconisa Febe expresado en Romanos 16:1 y en la tradición de la Iglesia. Hasta aquí este episodio de Las Huellas de Dios. Para más contenido, visiten nuestra página web www.iash.cl, nuestra página en YouTube, Iglesia Episcopal Anglicana de Chile. Les envío un fuerte abrazo en la paz del Señor. Los dejo con nuestra sección En Palabras del Maestro. Hasta la próxima. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir, quien es el Cristo. Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo.